en este momento. Lo vimos la semana antepasada, porque la pasada estuvimos hablando acerca del matrimonio, ¿se acuerdan? Los que estuvimos aquí, estuvimos hablando acerca del tema era matrimonios a prueba de divorcio, ¿verdad? Ese era el título. Y veíamos lo que Jesús enseñaba ante aquellos inquisidores respecto a si Dios estaba de acuerdo con la carta de divorcio, ¿verdad? Y bueno, estuvimos hablando de eso, pero hoy vamos a retomar el tema. De hecho, el título de nuestra predicación, hermanos, de esta serie se llama El camino a un avivamiento permanente, y esto en base a que al reconocer cada uno de los principios establecidos por Dios a través del apóstol Pablo en esta hermosa carta, hermanos, tienen la capacidad de mantener ardiente nuestra fe en el Señor, tener una fe, en este caso ser fervientes en espíritu, en otras palabras, avivados. A veces nosotros pareciera que necesitamos o entramos en ciertas etapas de nuestra fe en donde hay momentos en que necesitamos un avivamiento, decimos, ¿verdad? Pues hermanos, al tener presente cada uno de los principios establecidos por el Señor en esta hermosa carta, no va a ser necesario, ¿verdad?, una etapa de avivamiento, porque mi corazón siempre va a estar avivado. Al tener presente cada uno de los principios establecidos por el Señor, no necesito, ¿verdad?, de repente algo que me avive, porque ya estaré en mi corazón siendo avivado por la palabra misma del Señor. Pero bueno, si alguien pasa por una etapa de enfriamiento y requiere un avivamiento, pues Dios permita que esto sirva para encender ese fuego en nuestro interior y que sea el inicio de una vida de un avivamiento permanente. Bueno, recuerdan versículo 1 y 2, Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mismo Pablo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, era evidente que había quienes tenían la idea de que un creyente podía glorificar a Dios si continuaba en su pecado. Esta idea se estaba esparciendo en todas las iglesias cristianas. Tanto era así, hermanos, que ya había llegado a Roma. Imagínate todo lo que tuvo que cruzar esta enseñanza por todas las iglesias, ¿verdad?, de la región de Galacia, cruzar hasta Roma. O sea, quiere decir que, y esto es muy común, hermanos, que las mentiras, qué fácil y qué rápido se extienden. Pero la verdad, no nada más no corre tan rápido, sino que cuando llega no se cree, no se acepta. Entonces, en cuanto a esta idea o concepto perverso de que Dios era glorificado cuando pecabas, porque a través de eso Él manifestaba su gracia, Pablo dedica una buena parte de su carta para explicar realmente lo que él estaba enseñando en cuanto a la gracia de Dios. Muchos piensan que la gracia de Dios es como una licencia para poder pecar, y que a través de mi pecado Dios se pueda glorificar al manifestarse en amor y perdón hacia la persona. Cuando debemos de tener claridad que la gracia de Dios es una puerta que se nos abre a la santidad, a la fidelidad, a la obediencia a Dios. Que ciertamente la gracia de Dios se manifiesta cuando por debilidad e imperfección pecamos. Principios lógicos que buscan llevar a sus lectores a razonar a partir del punto básico que él estableció en el verso anterior, o sea, en el verso 2 que ya leímos, ¿verdad? De que de ninguna manera, dice, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo un creyente que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, cómo va a poder seguir, ¿verdad?, practicando una vida de pecado como cuando no conocía a Dios? ¿Cómo va a ser eso posible?
debido a que la obra de Dios en el corazón de una persona es realmente poderosa y efectiva. El que ha nacido de nuevo, nueva criatura es, dice la Biblia. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, es muy interesante ver cómo Pablo trata de aclarar y al mismo tiempo, ¿verdad? Refutar esa falsa idea que se estaba propagando en las iglesias de que no importaba cómo vivieras, no importaba cómo fueras, al fin de cuentas, si tú ya habías creído en Cristo, tú eras salvo y Dios te perdonaba. Él podía mostrar su misericordia, su perdón, su gracia al perdonarte todo lo que tú hicieras mal. Fíjate la forma en que se estaba distorsionando el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, en cuanto al pecado, es de que Dios nos perdona si yo peco. Pero la idea era de que no importa si pecas, que al cabo Dios te perdona. ¿Sí entendemos sí puedo marcar la diferencia? La gracia es para cuando peques. La gracia no es para pecar. ¿Sí está claro, no? Esto es lo que está diciendo Pablo. Y quiere aclararlo porque evidentemente había una percepción errónea de la gracia de Dios. Que hasta el día de hoy mucha gente así tiene. De repente, yo vivo y hago lo que yo quiera y ahí el domingo ya me pongo ahí a cuentas con Dios y salgo para volver a hacer lo mismo y vivir una vida disipada en el pecado y al domingo aquí nos vemos otra vez y no. De ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? En ninguna manera. Esa no es la idea del perdón de Dios, no es la idea de la gracia de Dios. Que se entienda realmente lo que Dios quiere decir. Por eso, hermanos, vamos a ver lo que el apóstol Pablo sigue argumentando en términos, ¿verdad?, de lo que implicaba la gracia de Dios en la vida de un creyente, ¿verdad? Una persona que ha muerto al pecado, evidentemente lo que Pablo estaba diciendo es que no puede continuar viviendo en el pecado. ¿Puede pecar? Sí. ¿Vamos a pecar? Que son conceptos muy diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, versículo 3 de Romanos 6. Romanos 6, 3, ¿qué nos dice? Todos juntos. Fíjate, Pablo está evidentemente, hermanos, usando preguntas retóricas. Las preguntas retóricas tienen como peculiaridad de que Pablo no está siendo irónico, sino que está dando una respuesta en la misma pregunta, ya está la respuesta. Pablo está haciendo conciencia, ¿no? Como diciendo, o sea, esto tú ya lo debes de saber, debe de quedar claro para ti, ¿verdad? O sea, por eso dice, o no sabes. O sea, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? O no sabes, dice, no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿No lo sabes? O sea, como argumentando, o sea, esto lo debes de tener claro. Pero para el que no lo tenía claro, bueno, Pablo estaba aquí dejando claro la idea de lo que el Señor quería. Por eso, hermanos, el primer punto es que el bautismo es testimonio de haber muerto al pecado. Obviamente, al hablar aquí del bautismo, hermanos, está hablando de los dos bautismos. Y alguien dirá, ¿cuáles dos bautismos? ¿Cuáles dos bautismos? ¿El tuyo y el mío? Exactamente. Exactamente, hermanos. Fíjense,
El primer principio es que todos los cristianos verdaderos han sido bautizados en Cristo. Cuando Juan el Bautista, por eso quise que leyeran Mateo 3, bautizó con agua para arrepentimiento de pecado, la obvia y la clara intención, hermanos, que estaba buscando Juan el Bautista, era que las personas se volvieran a la justicia. Ciertamente en Cristo, hermanos, cuando Jesús ya establece el bautismo del agua, cuando un creyente recibe el bautismo, la persona, hermanos, que se bautiza está consciente de que está renunciando a su pecado y que se está purificando simbólicamente. El bautismo del agua es un acto simbólico que representa que estoy siendo purificado por el Señor espiritualmente. Entonces, se identificaba obviamente el creyente de ahí en adelante, después de su bautismo, con el Mesías, con Jesucristo y con su justicia. El bautismo, hermanos, representaba de una manera única esta identificación. Hoy en día para nosotros el bautismo, como está muy popularizada la idea del bautismo, aun cuando en su mayoría la idea es contraria a la verdad bíblica, porque todos estamos familiarizados que las personas se bautizan, ¿verdad? Muchos de ellos, incluyendo tal vez algunos de nosotros, fuimos bautizados de niños, de bebés. Entonces el concepto de bautismo para nosotros no es algo que ignoremos o que sea novedoso. Lo que resulta novedoso es cuando nosotros conocemos de Dios, de su palabra, y se nos enseña que una vez que yo he creído en Cristo, estoy llamado a ser bautizado, pero bajo el concepto bíblico correcto. De manera que el bautismo que se me practicó estando yo en un estado de inocencia, de ingenuidad, de ignorancia, no se podía considerar bautismo. Aparte de que no reunía ni las cualidades bíblicas para ser bautismo. La palabra bautismo es bautizo, ¿verdad? En griego, que significa sumergir. ¿Cuántos de aquí están bautizados en base a la inmersión, hermanos? Cuando decimos que bautizo en el griego, que es sumergir, ¿qué significa? Que fuimos sumergidos completamente en el agua para representar nuestra muerte espiritual en la cual estábamos, pero que a través de la venida de haber creído en Cristo y la venida del Espíritu Santo a nosotros, se le dio vida a nuestro espíritu y fuimos levantados a una vida nueva, estando ahora vivos espiritualmente. Entonces el bautismo que se practicó en muchos de nosotros cuando éramos bebés no reunía esa cualidad, porque era un bautismo por aspersión, o sea, solamente se nos mojó la cabeza. Si el bautismo representa la muerte y sepultura de un creyente espiritualmente, se utiliza esta idea para representarlo de una manera física, o sea, una persona que es sepultada, ¿cómo la sepultan? ¿Nada más la cabeza o todo el cuerpo? Todo el cuerpo. Entonces, obviamente ese bautismo que es por aspersión no corresponde a la idea de ser sepultado espiritualmente por cuanto estaba muerto en sus pecados. Cuanto menos, ¿verdad? Lo demás. Pero no voy a entrar mucho en el aspecto teológico del bautismo. Solamente decir, hermanos, que cuando un creyente es bautizado de manera física, está dando testimonio de que ha sido bautizado espiritualmente. O sea que estando muerto espiritualmente por su pecado, ha recibido vida espiritual a través del Espíritu Santo cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, gracias a Dios. Entonces, al recibir el bautismo, hermanos, dijimos que la persona lo que hace es renunciar públicamente, está dando un testimonio de renunciar públicamente a sus pecados. Por eso dice la Biblia, el que robaba, ya no robe más. El que idolatraba, ya no idolatre más. El que fornicaba, no fornique más. Etcétera. Cualquier pecado que nosotros hubiésemos tenido como una práctica de pecado, de maldad,
Dice que en este caso nosotros estamos dando un testimonio público de que yo ya renuncié a mi pecado, de que ahora quiero seguir a Cristo. Hay un himno muy bonito que cantamos de vez en cuando que dice: he decidido seguir a Cristo. Y dice: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. O sea, es una decisión nacida de una convicción dada por Dios a través de su Espíritu, a nuestro espíritu, de no volver a esa vida de pecado. He renunciado a esa vida de maldad, la cual solamente me trajo dolor, sufrimiento, pesar, problemas, insatisfacción. No sé cada quien cómo vivió, hermanos, ni cómo fue su vida antes de Cristo. Pero estoy seguro que ahora, si estás realmente en Cristo, sabes que es ahora cuando realmente estamos viviendo la vida y disfrutándola correctamente. Hoy realmente sí estamos vivos. El que no ha tenido esa experiencia, evidentemente todavía no sabe, no entiende de qué se trata. ¿Cómo puedes encontrar satisfacción en una vida de obediencia o santidad hacia Dios? Para muchos eso es aburrido. Para muchos eso es fanatismo, es locura, es un desperdicio de vida. Pero para el que ha creído, hermanos, es la mejor etapa de su vida. Lo mejor que nos pudo haber pasado, haber conocido a Dios y haberle entregado nuestra vida a Cristo. Fue lo mejor que nos pasó. Incluso he escuchado a algunos decir: ¿por qué no conocí antes? Y algunos que conocieron antes dijeron: ¿para qué conocí desde ahorita? Me hubiera esperado un tantito más, ¿verdad? Eso quiere decir que el que piensa así es porque no ha entendido todavía, ¿verdad?, de qué se trata el asunto aquí. Pero es interesante esto, hermanos. Miren, debe ser claro que el bautismo del agua es un acto simbólico del bautismo espiritual, el cual, hermanos, nos une a Jesucristo. No es el bautismo físico el que me une a Cristo, sino el espiritual. Porque hay quienes, sin haber nacido de nuevo, sin haber pasado por el arrepentimiento y haberle creído a Cristo, se han bautizado. Miren, aquí hemos bautizado varias personas, pero no habían nacido de nuevo. Tan no han nacido de nuevo que viven en el pecado, practican el pecado y no están convencidos de dejar su pecado todavía. Lo aman y lo abrazan con todas sus fuerzas, tanto que invierten su vida, su dinero, su tiempo. Y ahí están, abrazados y amando su pecado, y el que sea que tengan, ¿verdad? No han todavía entendido lo terrible, lo horrible, lo desastroso, las consecuencias tan grandes que tiene el pecado en la vida de la persona. Si la persona muere en este instante en su pecado, va a ir al infierno, hermano. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el gran asunto. Y no por el pecado que cometió ayer, sino por cuanto él nace siendo un pecador. Comenzó su vida de pecado y sigue abrazando el pecado y ha rehusado creer en Jesucristo. Decía nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, en la plática con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, que todo aquel, déjenlo leo para ser más preciso. Decía: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te fijas? El que rehúsa creer. Una persona que no quiere creer a pesar de que sabe, a pesar de que conoce la verdad, no quiere creer la verdad. Es en Juan, si alguien lo quiere ver, Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo, dice, la ira de Dios. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en el pecador? Que está condenado, que irá al infierno. Y no hay forma ni manera en que la persona pueda evitar eso. La única manera es Cristo.
Cristo es el único, ¿verdad?, que nos quita de la condenación para darnos vida en su nombre. Por eso la necesidad imperiosa de renunciar al pecado y comenzar una vida nueva. Llegará tal vez el día en que estas personas que aman y abrazan su pecado van a encontrarse fastidiados de su pecado, insatisfechos, y tal vez será el día en que ellos vendrán al Señor, pero no sabemos si tendrán oportunidad. La situación es que no sabemos si tendrá la oportunidad de volverse al Señor. Ese es el asunto. Pero bueno, quiero confirmar, hermanos, que no es el acto visible del bautismo en agua lo que nos une a Cristo. Es solo la señal externa de que se ha experimentado una inmersión espiritual en Cristo a través del Espíritu Santo. Llegando a ser uno con Cristo, hermanos. Decía el apóstol Pablo, ¿no sabes que tú ahora estás unido a Cristo? ¿Haré acaso, dice, si el creyente quiere vivir en el pecado, haré acaso uno solo con una ramera? O sea, como diciendo, la persona que quiere pecar, ¿cómo va a hacerse uno con el pecado cuando ya es uno con Cristo? Por eso esa situación se le considera como adulterio espiritual. No voy a explicar mucho esto, hermanos, pero lo que sí pues que debe de quedar claro que la idea que una persona ha sido ya bautizada espiritualmente a través del Espíritu Santo, o sea, que ha creído, se ha arrepentido y creído y tiene vida espiritual, ya está unido a Cristo. Se considera que tiene un vínculo con Cristo, que es un vínculo que no va a terminar jamás. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué dice Pablo? Nada nos puede separar, ¿verdad? Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Es un vínculo eterno. Por eso mismo Pablo está en estas preguntas retóricas que él está haciendo aquí en Romanos 6, como diciendo, es que una persona que en verdad ha conocido a Dios, que realmente ha nacido de nuevo, que ha sido bautizado, inmerso espiritualmente en Cristo, no puede vivir en el pecado. No puede. No puede. El bautismo en agua, hermanos, es una señal pública de fe en Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, dijo que el bautismo es una marca de la salvación porque da evidencia externa de una fe interna en Cristo. El bautismo es una forma de expresar que yo realmente he creído en Cristo y he sido regenerado, renovado, restaurado, transformado por Cristo. Es lo que queremos decir cuando estamos ahí o cuando nos tocó estar ahí, ¿verdad? Poder decir, Cristo me ha perdonado, Cristo me ha salvado, Cristo me ha transformado. Eso es lo que estamos queriendo decir al bautizarnos. No es que aquí te vas a salvar, aquí te vas a transformar, porque hay gente que dice, pues bautízate a ver si ya te acomodas. No, pues te bautizas pero no te acomodas, ¿verdad? Porque el bautismo del agua no tiene poder transformador. Solamente aquel que recibe al Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? De acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Perdón y vida eterna. Esa es la promesa de Dios a través de Cristo. No es carros, ni casas, ni dinero. Eso no forma parte de la promesa de Dios. Todo eso es añadidura si Dios te lo quiere dar. Dios no está peleado con eso, pues, pero esas son añadiduras.
Lo que tiene prioridad es el hecho de ser perdonado, ¿verdad? Y ser salvado por Cristo. Esa es la promesa de Dios. Esa es la herencia de Dios para sus hijos. Perdón y vida eterna. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 3, no sabéis, en efecto, hermanos, estaba diciendo, ¿acaso ustedes no saben el significado propio de su bautismo? ¿O sigues pensando que el bautismo te limpió de pecados? El bautismo externo. ¿O el bautismo externo te cambió la vida, te transformó? Si sigues pensando o creyendo así, por eso el pecado te es tan atractivo. Porque el bautismo no hace eso, el bautismo externo. Pero el bautismo interno sí. El bautismo interno, hermano, no solamente provoca un anhelo a la santidad, sino que también provoca un aborrecimiento por el pecado. La palabra aborrecer significa rechazar. O sea, hay un rechazo por el pecado. No quieres vivir en el pecado. Es la diferencia, ¿verdad? Entonces, dice además, hemos sido bautizados en su muerte. Así como Cristo murió por el pecado, el creyente está muerto al pecado en unión con Cristo, ¿verdad? Cristo murió por el pecado para que tú y yo estemos muertos al pecado. Acuérdate que la palabra muerte significa separación de la vida. Entonces, Cristo murió por el pecado para que el hombre ya no esté separado de Dios, y el cristiano debe morir al pecado, o sea, separarse del pecado. Vivir separado del pecado. Esa es la idea, y es lo que Pablo está confirmando aquí para aquellos que estaban distorsionando el concepto de la gracia de Dios. Y mira que de veras, hace muchos años, cuando yo conocí la palabra de Dios, cuando alguien me estaba compartiendo un poquito de esto, decían, mira, tú eres salvo, hagas lo que hagas, y tú te portas mal y tú vives lo que tú quieras como vivir, tú eres salvo. Y eso como que daba la chance, ¿no? De decir, bueno, pues, si yo soy salvo, ¿verdad? ¿Qué tiene que yo viva en el pecado y haga? Y ya cuando me aburra de esta vida, ya vengo a la iglesia otra vez, ¿no? Si es que me llego a aburrir, si no, igual me voy a ir al cielo, porque recibí a Cristo en mi corazón y soy salvo. Era una verdad distorsionada lo que me estaba diciendo aquella persona, y no lo hizo con mala intención. Creo que no lo hizo con mala intención. Nada más que le faltó realmente decir que evidentemente aquel que es salvo por la gracia de Dios en Cristo, pero aquel que es salvo anhela la santidad. Es lo que hace el Espíritu en la vida del creyente. En aquel que ha creído provoca un anhelo por la santidad. No te da la licencia de que, si pecas no te preocupes, tú te vas a ir al cielo de todos modos. No. Entonces, Pablo, hermanos, obviamente estaba muy interesado en esto, porque imagínate personas que vivían en una idolatría tremenda. ¿Qué se vio en la escuela dominical? Sobre Atenas, ¿verdad? Y ellos tenían dioses ¿para qué? Para todo. ¿No es lo mismo que sucede hoy en día? Cada quien tiene su propio Dios, a su modo y gusto y manera, pero no conocen al Dios verdadero. Siguen la misma situación, ¿verdad? Ellos adoran a los que por naturaleza no son dioses y no conocen a aquel que sí lo es. De manera, hermanos, que por la gracia de Dios tú y yo ahora le conocemos. Por lo tanto, en base a eso, hermanos, ¿cómo vamos a vivir todavía así, verdad? O sea, como que, no sé. O sea, si tú te fijas en un contexto humano, si tú aprendes algo importante de la vida, ¿verdad? Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Sobre ciertos alimentos, ¿no? Que son muy dañinos. O sea, ¿cómo vas a querer seguir comiendo aquello sabiendo que es algo tan malo, que te destruye, que te acaba, que te enferma? Nada más por gusto. Y mira, hay gente que es muy terca y sigue comiendo cosas que no debe comer, ¿verdad? Pero bueno,
Algunos somos así todavía. Pero esa es la situación. ¿Cómo vamos a poder seguir así, verdad? Pues no. Normalmente la persona que tiene conciencia clara de algo, ¿verdad?, trata de evitarlo. Entonces, hermanos, el bautismo es testimonio de haber muerto el pecado. Si tú ya fuiste bautizado de manera externa, o sea, el bautismo en el agua, asegúrate que sea realmente un testimonio de haber sido bautizado espiritualmente. Si tú fuiste bautizado en el agua y realmente no fuiste bautizado espiritualmente, te hace falta lo más importante. Te hace falta nacer de nuevo. Porque el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Casi nada, ¿verdad? El que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Por lo tanto, es muy claro, ¿verdad?, lo que Pablo está queriendo confirmar en este pasaje. Veamos ahora versículos 4 y 5, hermanos, de Romanos 6. Romanos 6, 4 y 5, todos juntos dice, porque somos. Así es. Podemos decir entonces que la muerte y la resurrección de Cristo es símbolo de nuestra muerte y de nuestra resurrección. Miren, esta verdad es maravillosa como para poderla entender a plenitud. Pero la realidad básica y obvia es que nosotros hemos muerto con Cristo a fin de que podamos tener vida a través de Él para vivir para Él. Pablo, hermanos, hizo énfasis en estos pasajes no en el pecado, sino en la imposibilidad de que se siga viviendo de la misma manera en que hicimos en la manera como lo hicimos antes de ser salvos. De alguna manera, hermanos, que resulta ser inexplicable, se nos dice que Dios nos hizo participar de la muerte de Cristo y ser sepultados juntamente con Él, a fin, hermanos, de que andemos o vivamos una vida nueva. Dice el texto, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién fue sepultado juntamente con Cristo? De manera literal, ¿quién fue sepultado junto con Cristo? ¿Literalmente? Nadie, ¿verdad? Nadie fue sepultado con Cristo. Cuando José de Arimatea dispuso aquel lugar para ser sepultado Jesús, ¿a quién sepultaron junto con Jesús? Pues a nadie, solamente a Jesús. Pero de una manera en la que tú y yo no entendemos realmente, Dios está diciendo que yo fui sepultado juntamente con Cristo. Fui sepultado juntamente con Él y lo representamos a través de ¿qué? Del bautismo. Esto queda representado en el bautismo. Por eso dice, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, o sea, la evidencia contundente de que una persona realmente fue sepultada con Cristo en cuanto a sus pecados, dice que la persona ahora anda ¿cómo? En vida nueva. ¡Wow! A veces queremos pensar que la evidencia de que hemos nacido de nuevo en Cristo es porque lloro, ¿verdad? Porque me conmuevo ante ciertas expresiones de aquí que suceden en la iglesia, alguna alabanza, que no niego y no dudo, y yo creo que a todos nos ha pasado, que nos ha conmovido alguna alabanza, alguna enseñanza bíblica, nos hemos sido confrontados por el Señor y sí nos ha quebrantado, y eso es bueno, eso es bueno, pero esa no es la evidencia de que has nacido de nuevo.
la evidencia de que has nacido de nuevo o que has sido resucitado. Porque ¿qué significa resucitar? Volver a vivir, volver a la vida. Si yo estaba muerto espiritualmente y ahora tengo vida en Cristo, dice, tengo una vida, entonces, ¿cómo? Nueva. Una vida en donde tengo y manifiesto una nueva manera de pensar, de hablar, de creer, de vivir, de ser. Esa es la evidencia de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? En que tengo una vida nueva. No en que me aprendo versículos de la Biblia. Eso se lo puede aprender cualquiera, ¿o no? Cualquiera puede venir a una iglesia, ¿o no? Cualquiera. Aquí es un lugar público. Y cuanta gente quisiera venir, será bienvenida. Es un gusto y un privilegio que estén. Cualquiera puede cantar una alabanza. Pero ¿quiénes son los que andan en vida nueva? El que ha sido sepultado con Cristo, pero también resucitado espiritualmente por Cristo. Ellos. Porque ya ven, ahorita cualquiera es cristiano hoy en día. Nada más porque va a una iglesia, o porque está leyendo la Biblia, o porque pues se quiere identificar como cristiano. Pero dicen malas palabras, son deshonestos, son desleales, son ladrones, son mentirosos. O sea, no. Cuando Jesús confrontó a aquella multitud que iba a apedrear a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, cuando Jesús le dice a ella, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Qué dijo ella? Pues ya se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete, no peques más. En otras palabras, vete y no adulteres más. Porque ¿por qué causa fue presentada ante Jesús? Por cuestión del adulterio. Entonces Jesús, al decirle vete y no peques más, no le estaba diciendo no cometas ningún error. No, pues ¿cómo? Lo que le estaba diciendo, ya no adulteres más. Si tú abrazabas las malas palabras y a cada rato decías, vete, si estás en Cristo, vete y no maldigas más. Si eres ladrón, ya no robes más. Si eres mentiroso, no mientas más. ¿Sí me explico? Y si teníamos todas esas cosas, pues no pequemos más, o sea, no hagamos todas esas cosas más. Ahora, ¿es por fuerza de voluntad? Es porque ahora he sido resucitado, ¿a qué? A una nueva vida. Ese es el gran poder de Dios manifestado en Cristo por medio de su Espíritu Santo en aquel que de verdad se ha arrepentido y ha creído en Cristo. Esto sirva para confrontarnos, hermanos, evidentemente. Si alguno de nosotros no ha podido entender con claridad estas cosas y a veces decir, ¿por qué sigo tropezando en el pecado y vivo haciendo lo mismo que hacía antes? Deberías de considerar si realmente has nacido de nuevo. A lo mejor creíste cuando en verdad no lo habías hecho nunca en verdad. Porque a veces la motivación que a veces algunos evangelistas han manifestado para que una persona crea en Cristo no es para que se arrepiente y crea, sino para que Dios te ayude en tus problemas, necesidades, enfermedades, deudas. Porque acércate a Cristo y Cristo te va a resolver tus problemas. Acércate a Cristo y vas a ver que tu matrimonio va a salir adelante. Acércate a Cristo y vas a ser sano. Tu enfermedad, vas a ser libre de tu enfermedad. ¿Es lo que enseña el Evangelio? No. El Evangelio dice acércate a Cristo para que tus pecados sean perdonados y tengas nueva vida en Él. Lo demás Dios lo hace, ciertamente, y si Dios quiere. Pero la promesa del Evangelio es perdón de pecados y vida eterna. ¿Sí me explicó? Pero ¿cuántos de nosotros tal vez vinimos a Cristo para que Él resolviera alguna necesidad o problema que yo tenía? Y a lo mejor Dios en su misericordia te solucionó el problema, pero eso no te hace salvo. La salvación viene cuando te arrepientes y crees. No hay otra forma. Por eso seguimos en el pecado y abrazando el pecado y tropezándonos con la misma piedra todo el tiempo. ¿Por qué?
Porque no he nacido de nuevo. Porque no sabía, porque alguien, quiero también pensar que con buena intención me hizo pensar que si yo hacía una oración aceptando a Cristo para que Él resolviera mis problemas, yo ya era salvo. Porque acepté a Cristo. O sea, no. Es cuando yo le entrego mi vida a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando Él me da vida, cuando Él me perdona, y Él me salva, ¿verdad?, de la condenación eterna. Todo lo demás es añadidura, hermanos. Y mira que Dios es generoso y nos da tanto que yo creo que todos podemos decir que nos ha sobreabundado en bendiciones. Porque Dios es así, es un Padre bueno. Dice, si tú siendo padre malo le sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más yo que soy bueno, verdad? Claro. Y si nosotros ahora somos hijos de Dios, pues ¿cómo no nos va a bendecir siendo Él nuestro Padre? Entonces, de alguna manera, hermanos, que resulta ser inexplicable, dijimos, Dios nos hizo participar de la muerte de Cristo y ser sepultados juntamente con Él, a fin de que andemos y vivamos una vida nueva. Aquí la palabra nueva, hermanos, se refiere no a algo novedoso, ¿verdad?, sino que se refiere, hermanos, a una cualidad y carácter nuevo. Cualidades de carácter nuevos por parte del Espíritu Santo en nosotros. Así como el vivir en el pecado, hermanos, caracterizó nuestra vida pasada, la justicia de Dios es la que caracteriza nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Estamos hablando de la justificación aquí? No. Cuando dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿a qué se refiere ahí? Exacto. Dice entonces aquí, hermanos, que el poder andar en esta vida nueva de justicia es abrazando lo que Dios me dice que es bueno, correcto y verdadero hacer. Eso es vivir en la justicia, de lo que está refiriéndose aquí, ¿verdad? En que yo empiezo a desechar los conceptos, ideas y estilos de vida equivocado para comenzar a abrazar lo nuevo que el Señor me enseña sobre mi manera de pensar, de hablar, de sentir, de creer, de vivir. ¿Sí me explicó? Esa es la vida nueva en Cristo. No nada más que vemos cosas novedosas, o sea, cosas que yo no conocía antes, ¿no? Y es bueno, y está bien. Pero si no empezamos a manifestar esas cualidades de justicia de parte de Dios en nosotros, ¿verdad?, entonces como que algo no está embonando correctamente, ¿verdad? Entonces, Pablo concluye con el verso 5 y usa la idea de una semilla. ¿Te fijas? Dice, porque si fuimos plantados, normalmente se planta una semilla, ¿verdad? Bueno, se puede plantar una planta o un árbol, pero eso ya es como replantar, ¿no? Bueno, entonces aquí usa la idea de una semilla, porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en semejanza en la de su resurrección. O sea que así como Cristo resucitó, ¿qué? Nosotros también un día resucitaremos en cuerpo y en espíritu. Sabemos que el espíritu va al Señor, ¿verdad?, si morimos a este mundo, pero cuando Cristo venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios va a unir nuevamente nuestros espíritus con nuestros cuerpos ya glorificados para estar en semejanza como Jesús en la eternidad con Dios. Porque Jesús está con su cuerpo, hermanos, en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que Él ascendió con su cuerpo? Ciertamente glorificado, pero Él ascendió con el cuerpo. Tan es así que cuando Tomás dijo, yo no voy a creer que el Señor resucitó si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Y cuando Jesús se apareció, ¿qué dijo? Dale, Tomás, aquí está mi mano, mete tu dedo. O
O sea, era su cuerpo el mismo. Nada más que obviamente ya estaba glorificado. No tenía sangre en su cuerpo, ¿verdad? No estaba sujeto a las debilidades del cuerpo, ¿verdad? Físico hablando, ¿verdad? Sino ya tenía un cuerpo glorificado. En esa semejanza, dice entonces. Bueno, entonces Pablo concluye con este verso 5 y usando la idea de una semilla para referirse que así como Cristo fue sepultado y resucitó en esa semejanza, es como el Señor ha hecho esto. Sabemos, hermanos, que una semilla al ser plantada tiene que morir. Sabemos que se pudre para así poder tener vida. Cristo, cuando resucitó, hizo efectiva cada una de sus promesas, dando inicio así al nuevo pacto y dando vida a los que estaban muertos como parte de su condenación, o sea, hablando muertos espiritualmente, como parte de la condenación que pesaba sobre nosotros, y al ser vivificados nos dio una garantía suprema. ¿Cuál fue la garantía de la vida nueva que tenemos nosotros? Su resurrección. El que Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también estaremos. O sea, eso es lo que está diciendo el Señor aquí, a través de Pablo. Porque recuerda que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. O sea, estas no son ideas propias de Pablo, sino es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, todos sabemos, la semilla, si tú plantas una semilla, la plantas, la cubres completamente de tierra, ¿verdad? Y aquella semilla empieza a podrirse, pero tiene que morir para poder dar vida. ¿Ah? Empieza a germinar y luego crece, se desarrolla, ¿verdad? Asimismo, en este caso, ¿verdad? Se usa esta idea para representar lo que sucede con Cristo cuando es sepultado. Tenía que morir, ¿ande? Exactamente, da fruto, ¿verdad? Y es la idea que Cristo tuvo que morir, así como la semilla, para poder así dar fruto de vida eterna. Y así lo ha hecho para con nosotros, que estando muertos en el pecado, ahora estamos vivos por la gloria de Él, dando frutos para honra y gloria de su nombre. Así es que, fíjate qué interesante estos pasajes, ¿no? Híjole, ¿cuánto enseñan? Y a veces hemos leído y pues sí, tan bonitos decimos, pero a veces como que hay cosas que quedan ahí un poco ocultas. Pero esta es la ventaja, hermanos, de poder predicar de esta manera, ¿verdad? Y espero de verdad que esto esté siendo de mucha bendición para ti, porque lo está haciendo para mí. Es un desafío, no creas, hermano, tremendo, porque lo hemos convencionado, ¿no? De que de repente tenemos que estudiar de aquí a acá para poder presentar esto. Porque de otra manera, ¿cómo, hermano? No, imagínate, comparto todo, no acabamos de aquí a las 12, una de la semana siguiente, No crean que de mañana, no. Bueno, quiero terminar. Cada uno, hermanos, sabemos cómo estamos viviendo ahora. Si tú has conocido del Señor, tú sabes cómo estás respondiendo al Evangelio del Señor. Cada quien, quiero dejar claro, que cada quien tiene la responsabilidad ante Dios de haber respondido al llamado del Evangelio. Dice la Biblia que Dios hace un llamado general en términos del Evangelio, pero hay quienes perciben el Evangelio con olor de vida para vida, pero hay quienes perciben el Evangelio como un olor de muerte para muerte. O sea, no todos van a responder positivamente al llamado del Evangelio. Es cierto que Dios llama a que todos los hombres se arrepientan, fue lo que vimos, ¿verdad? Pero ¿cuántos se arrepienten? ¿Muchos los llamados? ¿El camino a la perdición cómo es? Ancho y espacioso, ¿y cuántos van por él? ¿Vieron el camino a la vida es angosto? ¿Y cuántos van por él? O sea, sigue habiendo pocos los que se arrepienten. Si tú te has arrepentido, eres uno de los privilegiados,
una persona que ha sido bendecida por Dios para darte cuenta de tu necesidad espiritual, de tu condición pecaminosa, y has venido a Cristo para que te dé vida. Y esto, hermanos, es una bendición, un privilegio que debemos, a través del cual glorificar al Señor, ¿verdad? Entonces, tú eres responsable de saber cómo has respondido al llamado del Evangelio. Si has creído, déjame decirte que tienes la vida de Dios en ti para vivir para gloria de Él. Pero si no has creído, si no has recibido la nueva vida en Cristo, evidentemente entonces necesitas arrepentirte, confrontarte delante de Dios con lo vil de tu pecado, con lo terrible de tu pecado, y creer en Jesucristo como el único medio para el perdón y la salvación de tu alma. Eso es lo que tenemos que hacer. Si alguien ha recibido la nueva vida en Cristo, la evidencia de ello es que su vida de pecado ha quedado atrás. No por nada dice el apóstol Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, ya pasaron. Pedro decía que mucha gente se burla de nosotros porque les parecemos cosa extraña que ya no andemos en esa vida de desenfreno y de pecado. Les parecemos cosa extraña, pero esa vida ya quedó, ¿qué? Atrás. Pero en Cristo, ¿qué? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, si tu vida de pecado no ha quedado atrás, entonces quiero llamarte al arrepentimiento. Arrepiéntete en el nombre de Cristo. Confróntate delante de Dios con tu pecado y pídele perdón. Pero también cree en Jesucristo, porque Él es el único que te puede dar vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que arrepiéntete y cree, si tú no tienes la vida nueva. ¿Cuál es el reflejo de la vida nueva? Andar en la justicia de Dios. Acuérdate. ¿Verdad? Y si ya has creído y no te has bautizado, ¿qué impide que seas bautizado? Pide ser bautizado. ¿Verdad? Nadie te debe de presionar ni forzar, ni siquiera animar a que te bautices. Pero sí debemos enseñar que si tú has creído, el siguiente paso es que te bautices. Pero debes pedir ser bautizado, si tú quieres hacerlo. Y el bautismo es un testimonio de que tú de verdad has nacido de nuevo en Cristo. Si no has nacido, ¿para qué te bautizas? No tiene caso. Mira, si el agua está fría y tú estás bajo de defensas, te vas a enfermar nada más de gripa. O te va a dar hasta una pulmonía si ofrece, ¿verdad? Así es que, si no has nacido de nuevo, ¿para qué te bautizas? Pero si tú has nacido de nuevo, no debes postergar tu bautismo. Si has nacido de nuevo, entonces represéntalo, ¿verdad?, a través del bautismo en agua, para que la gloria sea para Dios, ¿verdad? Y tu vida dé testimonio de lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho en ti. Amén. Dios los bendiga.